Dios les bendiga, muy buenas noches, les saluda su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y Josué Moret, y le damos la bienvenida a su programa Bastión por aquí por Radio y TV Justicia. Así que saludamos a cada uno de los amigos y hermanos que se van conectando y aquellos que nos sintonizan y aquellos que se van a ir uniendo luego, ¿verdad?, a esta señal, a este programa Bastión. Y hoy nos complace con su visita y su presencia aquí nuestra hermana Misnali Torres, directamente del programa Un Llamado para Ti, Joven. Amén, Dios bendiga. Para mí es una gran bendición el poder estar y acompañarlos a cada uno de ustedes en este programa Bastión. Así que mantente, como siempre digo, mantente en sintonía a través de las diferentes plataformas de Radio Justicia. Así que gracias por la invitación. El tema de esta noche yo sé que promete. Amén. Sí, no, y nos gozamos, ¿verdad?, de que nuestra hermana Misnali y nuestro hermano Ángel, ¿verdad?, estuvieron, ¿verdad?, cumpliendo 6 años de aniversario del programa, Un Llamado para Ti, Joven. Y, ¿verdad?, le damos gracias al Señor también por el ministerio y por ese programa, ¿verdad?, que ha estado, ¿verdad?, durante todo este tiempo ahí como antorcha encendida, ¿verdad?, llevando la palabra. Y en esta noche está acompañándonos juntamente ahora acá en el programa, ya que, como dije la vez anterior, yo me inicié, ¿verdad?, en esta emisora a través de una invitación también que me habían hecho ellos para el programa Un Llamado para Ti, Joven. Y hoy tenemos a nuestra hermana Misnali con nosotros, así que nos vamos a seguir gozando aquí dentro del tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche. Y queremos ir entonces dando introducción a este tema. ¿Cuál es el tema de esta noche? Cuando la adoración se vuelve espectáculo. Cuando la adoración se vuelve espectáculo. Y para que no se me asuste nadie, porque este tema suena, ¿verdad?, que va a ser como... ¿verdad? Todo en Bastión casi todo suena controversial, ¿verdad? Y hay unos que aparentemente van a ser bien controversial y después le bajamos. Hay otros que se le sube, ¿verdad? ¿Verdad? Y cada uno de los exponentes, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, su estilo particular. Pero hoy traemos este tema que dice cuando la adoración se vuelve espectáculo. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, a qué es que nos referimos. Quizá usted piense que nos vamos a ir por una línea. Puede ser que nos vayamos un poquito por esa línea. Puede ser que luego y vamos a ir por otra. Pero vamos a ir comenzando a abordar este tema, ¿verdad?, desde un punto de vista un poquito... ¿verdad? Vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Si estamos hablando de, ¿verdad?, cuando la adoración se vuelve espectáculo, ¿qué es adoración? Entonces, vamos a ir definiendo ciertos temas, ciertos términos, y vamos a entonces ir introduciendo este tema. Siempre me gusta empezar, por así decirlo, conociendo el origen de las palabras o el significado más básico de ellas. Obviamente se hace la salvedad de que hay muchas cosas que con el paso del tiempo van evolucionando y no necesariamente el significado original es el que se mantiene. Pero cuando hablamos de la palabra adoración, obviamente esta palabra parte de lo que es el término adorar, y la Real Academia lo define como reverencial, como venerar, o inclusive como rendir culto a alguien o algo que se considera de naturaleza divina o relacionado a ella. Es sentir estima o afecto en grado sumo, por algo o por alguien. Por ejemplo, cuando alguien dice que ama sobremanera a una persona particular, dice yo la adoro. Y no necesariamente se refiere al término adoración a nivel religioso, sino que la estima que le tiene a la persona es tal que la palabra indicada para expresar ese sentimiento pues es adorar. Y no es que simplemente que se vaya a postrar delante de la persona, simplemente pues ese amor extremo. Quédese con esa frase porque no necesariamente se va a quedar en el plano secular esa definición, sino que también aplica lo que es el aspecto de vida del creyente. O sea que podemos decir que esa parte de ¿verdad?, es una manera coloquial cuando dice yo adoro a fulano, así es como una forma afectiva, ¿verdad? No es que en realidad adora a la persona, sino que en la forma de la jerga o un decir, por decirlo de alguna manera. Que no se vaya a asustar cuando en el término coloquial alguien utiliza esa palabra y vayas a pensar que es que tiene velas en la casa y le tiene un altar con la figura de la persona, una foto. O sea, no es simplemente que la estima que le tiene la persona es de grado sumo. O sea, es una persona bien importante para ella y por eso utiliza esta palabra.
De hecho, dentro de las muchas definiciones que pude, ¿verdad?, darme a la tarea de buscar, dice también que adorar es valorar, es algo, ¿verdad?, que ustedes están hablando, es valorar a alguien o a algo con una intensidad, y me gustó mucho la palabra intensidad, con una intensidad tan profunda que puede despertar en cada uno de nosotros un efecto casi reverencial. Así que es como, hay una línea fina entonces. Es una línea finita. Bueno, ¿qué otro término hay por ahí también? De hecho, la palabra, obviamente nosotros, el idioma español, toma prestado de lo que es el griego, de lo que es el latino, y esta palabra como tal es prácticamente una transliteración de lo que es la palabra latina. Y la palabra latina es adorare, y lo que significa es una palabra compuesta de que habla hacia, ad significa hacia, y orare habla de expresar. O sea que ya de antemano la idea principal, o por lo menos en su origen, simplemente era una expresión. O sea, la adoración simplemente eran palabras que yo decía. Hoy día obviamente tiene otras connotaciones, por eso le recalco el asunto de que no necesariamente la palabra en su definición original se mantiene, sino que con el paso del tiempo adquiere mayor riqueza. Pero hablando un poquito en cuanto a su origen, lo que significaba la palabra adoración en el término latino era hablar hacia alguien o en favor de alguien. Otra de las palabras, ¿verdad?, que la mayormente, por lo menos, yo estoy familiarizado y que hemos escuchado mucho, a pesar de que hay también palabras, ¿verdad? Cuando vamos a la etimología de las palabras, hay palabras en hebreo, hay palabras en griego, por lo menos hay una que me llamó la atención y es en griego, es proskuneo, que tiene que ver con apostrarse, y aquí particularmente habla de besar como el perro lame en la mano del amo. O sea, un tipo de humillación, de postrarse, tiene que ver con estar en el suelo también esta palabra, ¿verdad? Como un tipo de humillación. Y cuando hablamos de postrarnos, no solamente estamos hablando quizás de una postura físicamente, sino de toda nuestra vida y todo nuestro ser. Doblegarlo a Dios, al Padre, es esa entrega, esa sumisión a la presencia de Dios. Un reconocimiento de su presencia. De hecho, y la figura que utiliza el griego es como el perro, porque el perro siempre está ahí, por eso se le llama como que el perro es el mejor amigo del hombre, porque a pesar de que nosotros le vayamos a dar comida o no, su servicio está ahí. Él está como que pendiente que necesita mi amo, y está ahí, y si tú le extiendes la mano, él te va a besar la mano. O sea, él va a estar dispuesto a hacer esa reacción por ese afecto que le tiene el perro al amo, y por eso esta palabra tiene ese significado y es adoptada dentro de lo que es la palabra de Dios cuando se traduce la palabra adoración. Uno de los términos, pues obviamente es esa palabra griega de proskuneo, porque hace esa similitud entre lo que es la posición del perro versus el amo y lo que debe ser la posición del creyente en el caso de con el Señor. Y ¿verdad? Quizás usted dirá, pero estamos entrando un poquito, ¿verdad? Empezando un poquito académico y entrando en palabras hebreo, griego, pero es que cada una de estas palabras tiene algo particular y hace un enfoque que no vamos quizá a abarcarlas todas, pero sí por lo menos mencionar alguna de ellas. Ya mencionamos proskuneo, está sebomai, que tiene que ver con reverencial, y esto entiendo que algunos de estos términos que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y particularmente en el griego. Eusebo, que es ser devoto, piadoso, reverencial. Treskeia, que habla de servicio ceremonial, servicio religioso. Terapeuo, que eso me suena a terapia. Que de hecho, si venimos a ver la palabra, cuando viene un terapista a dar un servicio, prácticamente es algo particular. No es, obviamente habrán grados de especialización, quizás un terapista del habla, un terapista quizás de acciones motoras del cuerpo. Cada uno va a dar un servicio particular. Y por eso esta palabra es utilizada como para definir la adoración, porque es una acción particular que hacemos para con Dios. Obviamente, pues en su definición más amplia, pues involucra varias cosas, al punto de que hoy día nosotros conservamos esa palabra, la adoptamos en español como terapia. Pero en el caso del griego, pues mantenía esa posición en cuanto a la Biblia de que también implicaba lo que era adoración.
Y eso, ¿verdad? Esos son los términos en griego, pero cuando vamos al el antiguo pacto, el término de adoración, en otras, ¿verdad? En otras variantes, en hebreo particularmente, habla de toda, extender las manos en gratitud, ofrenda de acción de gracia. Shahat es postrarse, hacer reverencia. Abodat, trabajo, servicio, ministerio. Yadat, extender la mano, reverenciar. Barak, bendecir. Kará, arrodillarse. Y Barak, ¿verdad? Escuchamos que hay un grupo también que se llama Barak, tiene que ver con bendición, ¿verdad? Y le hemos mencionado quizás estos términos para que tengamos una idea de lo abarcador, ¿verdad? Imagínense que nosotros, si vamos a hablar, ¿verdad? Dentro del término en cuanto al idioma español, o lo que nosotros, ¿verdad? Conocemos, y no solamente conocer, sino cómo lo vivimos, porque entiendo que cada uno de los que vivimos, ¿verdad? El Evangelio, de alguna manera estamos familiarizados con la palabra adoración, y no solamente familiarizados. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de que adoración no es sencillamente ¿verdad? Conocer algo o una acción, sino que es un estilo de vida? ¿Cuántos hemos escuchado eso, verdad? Sí. Hablamos de que la adoración es como un estilo de vida, o sea que de una manera u otra cada uno va a identificar quizás ciertos elementos. Y por ejemplo, cuando yo particularmente estaba dando clases, ¿verdad? En escuela bíblica, pues yo tendía a usar la palabra adoración y ponerla como una sombrilla, y debajo de esa sombrilla pues poner muchos elementos, diferentes elementos, ya que la palabra adoración, como vemos aquí que hay muchos términos, ¿verdad? Abarca muchas cosas y muchos elementos que muchas veces tiene que ver con la parte litúrgica, pero tiene que ver también con nuestra parte de devoción. La devoción, cuando digo devoción personal, no cosas que sencillamente, ¿verdad? Se van a estar reflejando todo el tiempo en nuestra vida pública. Y cuando digo eso de reflejar, sí, más bien me refiero como a algún elemento o actividad que nosotros pongamos como que es eclesiástica, ¿sabes? Como por ejemplo levantar las manos por ahí. Yo no voy a estar caminando por ahí sencillamente como... Claro, todo tiene su tiempo, pero no voy a estar haciéndolo quizás todo el tiempo. Muchas veces, mientras uno va caminando en su diario vivir, uno va meditando en su corazón, va a ir en esa conexión, en esa comunión con el Padre, pero no todo el tiempo se está exteriorizando de una forma que lo haría como cuando estoy en congregación o cuando estoy dentro de la iglesia. Esa parte es la que me refiero, porque sí se va a notar, sí se va a reflejar, de alguna manera u otra se va ¿verdad? A ver, ¿verdad? Se va a notar ese fruto en algún momento dado. De hecho, para resumir todas estas palabras que a veces uno puede pensar, pero ¿y con qué se comen estas palabras? Quédese con la idea de que cuando hablamos de adoración, obviamente va a tener sus diferentes variantes en cuanto a significado por las palabras que conlleva, pero en sentido general siempre va a sobresalir lo que es la actitud, lo que es una intención, un sentimiento, una acción de reconocimiento y un servicio hacia Dios. Todas esas cosas, independientemente de la palabra que se utilice para traducir el término adoración, va a tener como que encerrado en cuanto a lo que quiere transmitir. Siempre tenga presente que para que consideres que la adoración sea plena, debe haber una intención, un sentimiento, una acción de reconocimiento, y obviamente en este caso es a nuestro Dios, y un servicio particular que, como decía nuestro hermano Henry, quizás dentro de la congregación vamos a hacer ciertas prácticas que no necesariamente las haremos fuera, pero independientemente de la práctica exterior siempre va a estar motivada por algo interior. Si la desvinculamos una de la otra, pues entonces podemos desvirtuar lo que en realidad debería ser la adoración. Y vamos a subirle al tema entonces en esta noche, y hablamos, ¿verdad? La terminología de lo que es la adoración, pero entonces ahora vamos a ver por qué el tema que dice cuando la adoración se vuelve espectáculo.
Y aquí es que se pone la cosa un poquito más caliente, más caliente, más intensa y más un poquito, ¿verdad?, peligrosa, y que queremos, ¿verdad?, que usted entienda de que nuestra intención al traer este tema no es sencillamente comenzar a señalar y tirar por ahí, como dicen, balas locas, sino más bien es que nosotros podamos hacer una introspección. Esto no se trata sencillamente de lo que nosotros podamos ver o podamos entender, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una convicción, tiene una relación con el Padre, tiene una forma de expresar en su vida, ¿verdad? Porque cuando en este resumen que estuvo hablando nuestro hermano Josué, habla de que la adoración tiene que ver con esa actitud. Y esa actitud se va a ver reflejada en algún tipo de dinámica, de acción. Y cuando hablamos de la adoración que abarca tanto, una de las cosas que más se habla es acerca de la obediencia, y eso se va a ver reflejado en acciones, ¿sabes? Todo esto se va a ver reflejado en algún tipo de acción que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, ¿por qué entonces hablamos que la adoración se vuelve espectáculo? Vamos a ver cómo entramos por ahí. ¿Quién quiere? Bueno, Vinali, dime cómo ves la adoración en el mundo actual. En la actualidad. Dentro de las anotaciones que hice en relación a lo que es adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y como bien ustedes han estado mencionando hasta el momento, no estamos hablando de que simplemente es un acto religioso donde se prepara un programa y entonces pues ahí pues todo el mundo adora, exalta a nuestro Dios, sino que hemos estado hablando que la adoración es mucho más allá que estar, ¿verdad?, esas 2 horas en una iglesia, sino que la adoración implica lo que es mi estilo de vida, la adoración implica, ¿verdad?, mis acciones, como bien hemos estado hablando, implica lo que es amar, lo que es honrar, lo que es rendirse completamente a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, como bien decía Henry, estamos hablando de lo que es la obediencia. Amén. Así que no es tanto con palabras, sino con las acciones, nuestra vida, cómo nosotros nos conducimos en nuestra área de trabajo, cómo nosotros nos conducimos, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros que estudiamos. Así que la adoración no es simplemente en el momento en que estoy las 2 horas dentro de un culto, sino que es toda mi vida completa, de qué manera yo me proyecto ante la sociedad, de qué manera yo con mi vida y con mis acciones honro y adoro a nuestro Dios. Así que es una manera de vivir completamente ante Él, aleluya, y que Él, ¿verdad?, entendamos que Él es el centro y el todo de nuestra vida. Así que estamos hablando de que adoración no es simplemente dentro de una iglesia, es tu vida, es la manera en que tú te conduces y es la manera que otros pueden ver al Cristo glorificado en tu vida. Bien, y dentro de, ¿verdad?, de este punto, queremos decir que va a haber veces que nosotros vamos a ya sea en congregación, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar en congregación, porque ahí es que es donde entonces vemos que se puede abarcar esta parte de lo que es la adoración verdadera o el espectáculo, y cómo decimos que es verdadera y cómo se convierte en espectáculo. Esa parte, cómo se transforma eso de ser verdadera a ser espectáculo. Porque si vamos a la definición de espectáculo, yo lo tenía por aquí en el diccionario, cuando habla de espectáculo, vamos a buscarla según el diccionario de la Real Academia Española, dice función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar que se congrega a la gente para presenciarla. Otra de las definición dice conjunto de las actividades profesionales relacionadas con los espectáculos. Otra definición, cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención, mover el ánimo, infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros efectos más o menos vivos o nobles. O sea que va a producir esto en la vida del ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia de la adoración y por qué llamamos esto espectáculo? Sencillamente es porque cuando mi adoración pierde el enfoque o pierde el norte de a quién es que va dedicada, la esencia, entonces comienza a convertirse en otra cosa que no es. Parece,
pero no es. Y aquí es que entonces quiero que usted entienda que más allá de usted mirar los diferentes ámbitos o de los diferentes elementos o cosas que usted puede ver, y usted dice, pues usted puede ver diferentes tipos de elementos, pero no importando el elemento que sea, esto va a ser lo que va a hacer la diferencia. La adoración va a ir dedicada realmente a alguien en específico. Pero cuando ya deja de ir a ese alguien, ahí entonces va a ir a otra persona, dedicada a otra persona. Y cuando me refiero a otra persona, al fin y al cabo puedo ser yo mismo, puede ser otras personas, pero al fin y al cabo yo estoy tratando de, cuando se habla de espectáculo, yo estoy tratando de verme bien yo, y ya estoy entrando en el ámbito. Sí, ya se trata, ya el enfoque no es él o la persona, ahora el enfoque me convierto yo, o el ministro o la persona la cual adora. Y cuando digo adora, recuerde que en ningún momento hemos hablado aquí de adoración sencillamente como música, pero cuando se habla de adoración, casi siempre ¿con qué se familiariza? Con los ministerios de cánticos. Y cuando hablamos grupo de adoración es de los que cantan, los que ministran a través de la música. Aunque como hemos hablado desde el principio, usted vio que nosotros no comenzamos por ahí, comenzamos en la parte más general, ¿verdad? Y lo que conlleva realmente la adoración, pero coloquialmente dentro de las comunidades de fe, dentro de las iglesias, pues mayormente se habla de adoración, específicamente con lo que tiene que ver con los cánticos. Pero esta realidad de lo que estamos trayendo en el tema, lo podemos llevar por ese ámbito para que usted lo entienda mejor, porque lo tendemos a familiarizar por esta área, lo que tiene que ver con la música, con el cántico. Pero como hemos hablado, no se limita a este campo del cántico, sino como bien está expresando nuestra hermana Misnali, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la totalidad y todo eso. Pero vamos a ver entonces, ¿verdad? Tomando por ese punto de partida, cómo podemos también verlo desde el punto de vista de esa administración a través del cántico, a través de la alabanza. Porque si vamos a ver, como yo les dije, pues cuando yo pongo la palabra adoración, ¿verdad? Debajo de esa sombrilla cae lo que es la alabanza, que es esa expresión, ¿verdad? Es una forma de adoración, pero tú estás expresando ya sea en palabras, ¿verdad? Cuando decimos gloria a Dios, aleluya, en alabanza, o en cántico, o alguna expresión física, ¿verdad? Hay diferentes tipos de expresión, pero esa diferencia, lo que marca la diferencia es cuando ya nuestro punto de atención en nuestra adoración no es la persona, nuestro Padre Celestial, no es Dios, y entonces se convierte en nosotros. Y a veces esa parte es bien sutil, porque muchas veces ocurre sin darnos cuenta, ¿sabe? A veces puede ser que ocurra sin darnos cuenta, y es cuando nosotros podemos ver que habrá gente que va a distorsionar o va a desvirtuar la adoración de forma consciente o inconsciente, ¿verdad? Y ahí es que nosotros vamos a ir entrando, ¿verdad? Si el tiempo también nos los permite. O inclusive también vas a tener gente que entra, por así decirlo, que son los círculos cristianos, y siempre va a haber una manera de nosotros, en el sentido colectivo, expresarnos. Y quizás sin el conocimiento indicado o sin el discipulado correcto, la persona simplemente va a replicar lo que ve. Y entonces no necesariamente va a tener la intención correcta, hacer lo mismo que los demás. Porque simplemente, pues, llegó, todo el mundo levantó las manos, pues yo voy a levantar las manos también. ¿Por qué levantaste las manos? Porque aquel las levantó. Entonces, ya ahí no hay una intención correcta. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay una brújula que debe mirar hacia Dios, de que todo lo que hagamos, sea de hechos, de palabras, todo sea para su gloria, con esa intención. Y cuando yo simplemente hago las cosas por replicar, pues entonces ya la adoración perdió el norte. Y con perder el norte también va a perder la eficacia en mi vida, porque entonces no hay una conexión directa con el Señor, como para que el Señor, a pesar de que anhela respondernos, porque la palabra es clara, Dios nos anhela celosamente. Pero entonces cuando nosotros nos acercamos a Él, si no nos acercamos como debe ser, con la verdadera adoración, pues entonces pues la vía como que se obstruye. Yo pienso que a veces nos confiamos mucho en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Si tenemos esa habilidad de cantar o de tocar algún instrumento, nos confiamos de tal manera que ya no dependemos de Dios.
Dependemos de nosotros mismos, y como nuestra voz se escucha bonita o en la forma en que nosotros tocamos se escucha y es agradable al público, ¿verdad?, que nos escucha, pues ya dejamos a un lado, ¿verdad?, lo que es la presencia de Dios y nos enfocamos en nuestras habilidades, y es ahí, ¿verdad?, donde entonces es manifiesto cuál es la intención del corazón. Ya la intención del corazón no es exaltar a Dios, es el poder que todo el mundo me escuche, así que ahí se manifiesta lo que es el yo. Sí, o sea que nosotros vamos a ver que aquí hay un punto bien importante, y lo voy a recalcar nuevamente, y es que nosotros vamos a notar que el tema se va a ir bien introspectivo. Introspectivo es que nosotros sepamos hacia quién o hacia qué va dedicado la adoración. Si, como precisamente está diciendo nuestra hermana Mignali, si mi intención era que la gente me viera, pues como le dijo Jesús también una vez a los fariseos, si ustedes ayunan para que la gente los vean, pues ya tienen su recompensa. Ahora, si realmente va dedicado a ser más lleno de la presencia del Padre, deleitarse en su presencia, porque cuando hablamos de presencia, su presencia está en todo momento con nosotros, pero la adoración también tiene este elemento, ¿verdad?, por decirlo así, de alguna manera litúrgico. Cuando hablamos de liturgia, esto suena como que bien, pero en realidad todos entramos a algún tipo de liturgia. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las diferentes formas en que alguna casa, iglesia, ¿verdad?, lugar de congregación expresa la alabanza. Hay iglesias que le gusta ser más tipo metódico, tipo más sublime, más tradicional, y hay otras que les gusta ser más alegre, más espontáneo, ¿verdad?, diferentes tipos de expresiones. Pero dentro de todo eso, el fin y el norte, como bien estamos, ¿verdad?, compartiendo, es Dios, es nuestro Padre Celestial. Pero hay tantos elementos, ¿verdad?, que se van añadiendo a las diferentes expresiones de fe, que sin darnos cuenta van perdiendo, y esto ocurre más en el interior, en el corazón de las personas. Ocurre esta parte donde se van desviando de la verdadera intención de la adoración, porque como bien se dijo ahorita en el resumen, hay una intención, y la intención es que nosotros podamos agradar a nuestro Padre, ¿verdad?, y dedicarle esa adoración, esa reverencia a Él. Pero cuando nosotros nos desviamos, entonces perdemos ese norte. ¿Y cómo entonces lo perdemos? Cuando comenzamos a dar más énfasis en la técnica, ¿verdad?, en esta parte que no es negativa, porque aquí es donde el tema, ¿verdad?, entra en una parte donde podemos caer en extremos. En una ocasión anterior, dentro del tema de hay un precio, yo hice una ilustración donde yo hablaba acerca de un trapecista que tenía una vara, iba pasando por la cuerda floja, y si se iba para un lado era un extremo, si se va para el otro era el otro extremo. En este tema es algo similar. ¿Por qué digo que es algo similar? Porque, como bien estaba explicando nuestra hermana Migdali, hay un extremo donde se comienza a desviarse nuestra atención hacia el don, hacia el talento, hacia lo bien que hago, y entonces se empieza a convertir en algo del yo. Pero también está el otro extremo, cuando yo comienzo a decir, especialmente, ¿verdad?, usando de ejemplo grupo de adoración, si yo estoy adorando y me pongo a cantar como si estuviera en la bañera de mi casa, o estuviese en mi cuarto, en mi casa, usted sabe que usted está compartiendo la adoración juntamente con la congregación. Y el otro extremo es que, como lo estoy haciendo para Dios, no voy a buscar la excelencia. ¿Sabe? Hay una que hace énfasis en la excelencia. Un extremo te va a caer porque te está yendo por la parte técnica, la parte artística, por decirlo así, destreza, don, como lo quieras llamar, pero por el otro me estoy yendo como que esto es entre Dios y yo, pero acuérdate que esa comunión la vas a llevar más allá. Y yo entiendo que cuando nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, te vas a dar cuenta de eso. Eso viene automático. Cuando es genuino, viene automático, porque una de las cosas que va a hacer la adoración es que tú te vas a conectar con el Padre, y el Padre te va a conectar también con tus hermanos y con la iglesia y con tu prójimo. Eso es una de las cosas que sucede dentro de una verdadera adoración.
Porque de hecho, si solo primara la experiencia individual, pues entonces sigue cantando la bañera. Ajá. Y no habría problema. Pero entonces aquí tenemos que caerle lo que es el happy medium. Hay cosas que vamos a hacer colectivas que yo no puedo darle rienda suelta a como yo quiero hacerlo. Porque quizás, por dar un ejemplo y bien básico, quizás yo me inclino por cierta música. Pues yo quiero adorar con libertad, pues esta es la música. Y el 99.9% de la iglesia no le gusta esa música. Pues algo que yo tengo que ser consciente. No puedo pretender que no, ahora vamos a adorar a Dios con esta música. Porque entonces mi forma de adorar probablemente termine incomodando a los demás. Y entonces ya no reina la armonía ni la comunión entre hermanos. Y como bien decía nuestro hermano Henry, ¿sabes? Cuando yo me conecto con Dios, Dios me va a conectar con mi entorno. ¿Por qué? Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No va a funcionar una célula aparte de todo el sistema. No va a funcionar un órgano aparte de todo. O sea, si yo soy mano, no me voy a salir del cuerpo para seguir siendo mano. O sea, la presencia de Dios y aún mi intención de adorar me va a pegar a mis hermanos para que la comunión entre unos y otros sea eficaz. Porque es de la única forma que la gente va a ver que en realidad tenemos verdadera oración. Porque entonces no solo nos conectamos con Dios, sino que esa conexión con Dios se va reflejada en mi conexión con mi entorno. Y fíjate fíjate que estamos trayendo dos extremos donde los dos van a caer en el yoísmo. Un extremo, el que le hace énfasis a la técnica, a la perfección, a la excelencia, quizás vocal, quizás técnica, de destreza del don, va a caer en el yoísmo. Pero también el otro, el que dice esto yo lo hago para Dios, también cae en el yo, porque es mi gusto, es lo que a mí me gusta hacer, es como yo sé que al Padre le agrada, porque yo le adoro y me hace sentir su presencia y me siento bien con este tipo de música cuando le adoro y comienzo a sentir ríos de agua viva, también se convirtió en un yoísmo. Pero si te dieron una parte para ministrar, recuerda que no se trata sencillamente de lo que yo pueda dar a mí mismo agradarme, sino también que otros sean edificados. Y en eso vamos a buscar entonces la guianza del Espíritu. Ahí es que buscamos, ¿verdad?, la guianza del Espíritu. Y yo sé que hay muchas personas que, ¿verdad?, cuando estamos rompiendo el hielo, y esto lo estoy diciendo para que usted vea que tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito ¿verdad?, de tener muchos recursos, porque quizás haya unas iglesias que tienen un grupo de músicos bien grande, quizás otras iglesias no tienen músicos, pero en cada una de ellas se puede llevar la adoración verdadera. ¿Sabe? No estamos diciendo de que unas tienen más adoración que otras, sino que en ambos casos hay que llevar una adoración verdadera, y eso es lo que está en la palabra cuando dice que el Padre busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Eso es así, ¿verdad? Y como hemos estado hablando y ustedes han mencionado, en el momento de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ministros. En el momento de tomar una parte para un cántico, nosotros somos ministros. No es solamente el hecho de que quizá el himno me ministre a mí, es que tengo que tener conciencia y estar consciente de que el himno tiene que ministrar, algo tiene que suceder. Definitivamente algo tiene que suceder en el momento de nosotros ministrar a través de un cántico. Y cuando esto no sucede, tenemos que nosotros evaluarnos. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Porque como bien dice el coro, ¿verdad?, que cantamos muy a menudo, cuando Jesús pasa, algo tiene que suceder. Por tanto, tengo que evaluarme qué está sucediendo, qué no se está desatando, qué no se está, ¿sabes?, por qué no está bendiciendo. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente con qué intención escogemos las canciones, con qué intención nosotros estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden, no es solamente saltar a nuestro Dios y reconocer su presencia, es que eso me va a llevar, como decía el hermano Josué, a que hay una conexión de tal manera de que la iglesia se vea ministrada, de que algo suceda, de que algo se manifieste, y entonces ahí damos por sentado de que realmente Dios estuvo allí. Y eso nos va a ayudar también a crecer a cada uno de nosotros, porque quizás haya gente que, como bien mencionabas ahorita, tenga el talento, tenga la habilidad, y hay gente que considere que no, yo no sé cantar bien o no canto muy bonito. Pero dentro de lo que estás haciendo, cuando lo haces de corazón y buscando esa guianza,
vas a llegar al corazón primeramente del Padre, porque no estás buscando llegar, ¿verdad? Quizás al corazón de la persona, aunque eso viene como consecuencia, ¿verdad? Hablamos de llegar al corazón de las vidas y de los hermanos como una consecuencia de nuestra devoción verdadera, una adoración verdadera dirigida a nuestro Padre Celestial. Y esto me recuerda una anécdota que escucho mucho, ¿verdad? En un momento dado hasta mi papá la contaba, de una hermana que en un momento dado estaba en un coro y a ella la sacaron del coro. Hay diferentes, ¿verdad?, versiones de esta anécdota, pero en una ya se fue a la casa y estaba ahí que llorando y llorando al Señor. Ay, Señor, qué triste estoy porque me botaron del grupo de adoración. Y cuando ¿verdad? Dios le habla, le dice, pero ¿por qué lloras? Si la única voz que yo escuchaba era, ¿de qué coro tú me hablas? Y decía, pues el coro. Y decía, pero es que el coro me sacaron. Y decía, pero ¿qué coro? Si la única voz que yo escuchaba era la tuya. Y la enseñanza que quiere traer, ¿verdad? Era que ella lo estaba haciendo de corazón, no estaba haciéndolo, ¿verdad? Como espectáculo. Un tipo de, quizás, de espectáculo o una desconexión. Porque dentro de esa anécdota, ¿verdad?, que estamos contando, había un coro. Quizás no sabemos, ¿verdad? Según la contestación, ¿verdad?, dentro de la anécdota que le trae, le da Dios en ese momento, es que la alabanza que estaba escuchando era la de ella, porque había una devoción, había una adoración en espíritu y en verdad, y no, ¿verdad? Dentro quizás los demás estaban ¿verdad?, por la parte de espectáculo. Y cuando decimos espectáculo, el espectáculo refleja mi ego, mi yo, cuando trato de alimentar, ¿verdad?, mi talento, lo que Dios incluso cuando decimos lo que Dios me ha dado, porque cuando hacemos énfasis en lo que Dios me ha dado, yo quiero que la gente vea lo que me ha dado a mí, pero y no está mal, pero cuando comienza a tomar algo yoísta y yo no veo lo que Dios le da también a otro, y no puedo gozarme con lo que Dios también hace a través de otro, ahí es que la cosa empieza como que, espérate, aquí hay ego, ¿sabes? Porque el énfasis es lo que me ha dado a mí, pero no puedo ver entonces lo que está en otro o se está desarrollando también en otras personas. Y ahí es, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que autoevaluarnos en ese punto particularmente. Otra ¿verdad?, de experiencia, por lo menos mía personal, es que en una ocasión estuve en un servicio y con mis ojos físicos, ¿verdad?, tuve una experiencia particular. Cuando el predicador al final manda a la gente que pase al frente y a la congregación y todos empiezan en una adoración. Y en medio de esa adoración, pues yo dije, wow, qué brutal se ve que todo el mundo está adorando con sus manos levantadas, qué unidad hay en el pueblo. Pero cuando cierro mis ojos, tuve esa visión donde comencé a ver, cerré mis ojos y con mis ojos cerrados visualizaba luces dispersas. Empezaba a ver luces dispersas en diferentes lugares, pero no en todo el recinto. Y entendí lo que Dios me quería mostrar en aquel momento. Y era que no todo el que estaba allí y lo que estaba viendo visualmente, no todo el mundo estaba conectado realmente a la presencia de Dios, sino que había luces, una por aquí, otra por allá. Y cuando abría mis ojos, yo veía un pueblo completo con las manos levantadas, pero no todo el mundo, ¿verdad?, estaba en esa conexión real en la presencia del Señor, sino que más bien estaba siendo partícipe quizás del momento, ¿verdad?, de lo que pidió que hiciera el predicador, como bien estaba mencionando nuestro hermano Josué. Y es cuando se aprende a replicar, ¿verdad?, lo que nos dicen, lo que nos ven, sin tener una convicción y entendimiento, ¿verdad?, de lo que es realmente nuestra dirección, la dirección de nuestra adoración. De hecho, es un ejemplo bien concreto de cuando la adoración se vuelve coreografía. Visualmente se veía bien, todos estaban coordinados, quizás todos tenían las manos levantadas, qué sé yo, se escuchaban los gloria a Dios al unísono, pero entonces mientras había una coordinación física, no necesariamente eso se trasladaba a lo espiritual, y por eso se veían quizás luces dispersas de gente que sí ya estaba conectada con el Señor, pero no era lo que reinaba en el lugar. Y también ahí entra entonces también lo que es la cultura eclesiástica. Dependiendo de la cultura eclesiástica, yo puedo replicar cualquier cosa que yo vea, ya sea que sea en una iglesia donde sea más litúrgico, ya sea una iglesia donde sea más avivada, pero todo se puede replicar. Y cuando digo replicar es hacerlo,
¿verdad? Sin un sentido, sin una esencia en mi vida, sino sencillamente por replicarlo. Esa parte es la que nosotros, ¿verdad? Lo estamos diciendo así por el micrófono, pero esto es para que cada uno de nosotros, cuando lo hacemos, nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Cuál está siendo mi enfoque en mi adoración, mi enfoque en la expresión? Lo estoy haciendo porque todo el mundo dice gloria a Dios, aleluya. Estoy diciendo gloria a Dios, aleluya y santo porque todo el mundo lo dice, porque eso es lo que yo veo que se mueve en mi cultura eclesiástica. Lo hago porque es lo que se ve bonito, es lo que se ve ideal, o realmente hay una intención, hay una necesidad. Y cuando hablo de necesidad, es que todos tenemos necesidad, no importando el círculo o la base de, ¿verdad? La casa en la que nos encontremos, todos tenemos esa necesidad de constante de la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestra vida y deleitarnos en Él. Siempre va a estar eso ahí, ¿verdad? Y esa hambre de tener más de Él, más de su presencia. Y ahí es donde de verdad ocurre esta parte del enfoque de nuestra adoración. En el libro de Isaías dice, ¿verdad? En el capítulo 29 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y tomando en consideración lo que hemos estado hablando hasta el momento, cuando el corazón está bien lejos de una verdadera adoración, de los que adoran en espíritu y en verdad, por más que tus labios puedan pronunciar palabras, si tu corazón está lejos, realmente ahí es evidente cuál es la intención, porque de nada nos sirve, como dice el libro de Corintios, es como símbolo resonante, ¿verdad? Algo así dice el capítulo. Metal que resuena, símbolo. O sea, todo es como que, pero realmente el corazón y la intención de nosotros está muy lejos de lo que es la verdadera adoración. Y ya no es una intención de agradar a Dios, sino es una intención de que el público pueda ver lo que Dios ha depositado en mi vida. Y aquí, ¿verdad? Yo sé que el tema es mucho más amplio, pero mi pregunta entonces es el público. ¿Cómo se maneja el público ante esta situación, verdad? O sea, se puede discernir, aleluya, cuando el que está frente a mí está adorando, si lo podemos entender como una adoración en espíritu, en verdad, o simplemente podemos ver un espectáculo en medio de esa. La iglesia tiene que responder y la iglesia se tiene que instruir en la palabra del Señor y sobre todo discernir. Para eso están los dones en la iglesia, para uno poder, verdad, entender cuando hay una verdadera adoración genuina. ¿Qué hace el pueblo de Dios ante, verdad, estos tipos de espectáculos? Y es algo que yo sé que el tema es más amplio, pero es algo que nosotros tenemos que en algún momento tener que analizarlo. Y, ¿verdad? Algo que quieran comentar. No, de hecho, en ese particular, y está interesante porque hace poco Lily Guzmán habló de eso, creo que fue Keropi que la entrevistó, y entonces ella hablaba de que ella hacía una comparación de lo que era la iglesia de antes versus la de ahora en esos temas, de que la iglesia anterior era más capaz de discernir cuando la persona que estaba allí en realidad estaba ministrando, estaba adorando y cuando no. Hoy día hemos caído, por así decirlo, en esta oleada de Hollywood de potenciar las emociones. Entonces cuando ya tú tienes las emociones comprometidas, te bloquea la capacidad de tu poder discernir, caes en la redada del momento, ves esa euforia y tú dices, pues espérate, aquí está pasando algo y yo no estoy conectado. Entonces psicológicamente te tratas de conectar y entonces te conectas a prácticamente una histeria colectiva. O sea, no estás entrando en lo espiritual y entonces tienes esa experiencia emocional. Quizás Dios te quiere indicar, mira, esto es lo que quiero hacer contigo, pero ya tus sentimientos están comprometidos, te fuiste en la oleada y entonces se apaga el discernimiento espiritual. No es que no esté, o sea, yo no voy a llegar a la conclusión de que la iglesia de antes pues tenía esa capacidad de discernir, la de ahora no lo tiene. Sigue teniéndolo, solo que entonces hemos apagado esa voz. Hemos apagado la voz de poder discernir qué Dios quiere. Recuerden, o sea, no se trata de nosotros, no se trata de complacer a los que tenemos delante, se trata de complacer a nuestro Dios. Y una vez complacemos a Dios, Dios nos va a guiar a lo que Él quiera hacer para con los demás. O sea, no vamos a desvincular de que va a haber un acto personal de adoración entre mí y Dios, entre mí y el colectivo como tal. O sea, no nos separamos, pero que a su vez también Dios puede utilizar ese medio para entonces ministrar.
O sea, hay que hacer esa diferencia, lo que es ministrar versus lo que es adorar. De que las dos cosas sean simultáneas, sí. Cuando yo me voy por un lado, usando el ejemplo de lo de la vara, pues entonces hay riesgo de que yo simplemente me quiera ministrar y entonces caiga hasta el punto de simplemente ministrar las emociones y simplemente utilice mi posición como una plataforma de exhibir lo que sé hacer. Y entonces el que Dios sea glorificado pase a un segundo plano. Y entonces todos nos envolvemos en ese momento, al punto de que hay gente que utiliza esta frase con buena intención, pero otros simplemente la utilizan porque es lo que ven. Que tú llegues a un lugar y te digan, vive la experiencia. ¿Qué experiencia hay que vivir? ¿Una experiencia emocional o una experiencia verdaderamente con Dios? Oh, no, yo viví la experiencia, yo estuve allí, yo levanté las manos con todos levantaron las manos. ¿Tuviste la intención correcta de lo que hiciste? ¿O simplemente fue una respuesta emocional que todos tuvimos y simplemente pues Dios quedó en un segundo plano, como el ejemplo de esta hermanita que se frustraba porque quizás el coro todos tenían voces preciosas y solamente Dios está escuchándola a ella? Porque entonces para Dios esta persona le dio un espectáculo de tú a tú. O sea, Dios dijo, espérate, yo soy el espectador. Ahora vamos a utilizar la misma frase, pero desde el punto de vista de Dios. Yo voy a ser el espectador. Tengamos eso presente, que nuestro espectador no es la muchedumbre que tenemos adelante, sino que nuestro público como tal, al que tenemos que impresionar, es a un solo espectador, y ese espectador, las exigencias son bastante altas, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y dentro de eso, ¿verdad? Queremos también enfatizar que precisamente hay ocasiones que nosotros pensamos que lo que tenemos no es, ¿sabes? No es quizás, y no impresiona, no estamos dando un espectáculo porque en realidad no es mucho, pero en lo mucho o en lo poco, a veces en lo poco queremos satisfacerlo a nosotros mismos y no podemos perder eso de perspectiva. Sin embargo, cuando la viuda dio la ofrenda, a pesar de que era poco y lo hizo realmente de corazón, vemos que la ofrenda de ella fue mirada con cuadrado. ¿Cuánta gente quizás dio más que ella? Pero sin embargo, hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver gente haciendo una misma acción, pero unos fueron mirados con agrado y otros fueron quizás desechados, como la ofrenda de Caín y Abel, cuando se dedica la oración, ¿verdad? Si vamos al nuevo pacto, cuando se habla acerca de la oración del publicano y el fariseo, quizás físicamente nosotros podemos ver la misma acción, pero uno estaba haciéndolo desde un corazón correcto y otro desde un corazón altivo o un corazón mirándose a sí mismo, mirando al yo. Y cada uno de nosotros somos los que tenemos que autoevaluarnos y mirar realmente, ¿verdad?, cuál es el objeto o el fin de nuestra adoración dentro de todo esto, para que nosotros podamos entrar y evaluarnos si verdaderamente estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad?, como dice la palabra. Y de hecho, partiendo de ahí, ya para terminar, quien define qué es verdadera adoración y qué no es el mismo el Señor. Y entonces, mira lo interesante, que la palabra dice que Dios busca verdaderos adoradores. Si los está buscando es porque no hay mucho. Porque cuando algo abunda, tú miraste para el lado y ya está ahí. O sea, no tienes que buscarlo. Así que Dios no está diciendo de antemano, muchos adoran, pero no todos están cayendo en la verdadera adoración. Entonces yo estoy buscando los verdaderos adoradores y te da el criterio, los que le adoran en espíritu y en verdad. Que lo que manifiesto externamente vaya alineado a lo que está interno. O sea, siempre haya la motivación correcta, la intención correcta. Y que esa adoración vaya más allá de lo físico, trascienda lo superficial y vaya a lo que involucra una adoración espiritual. Porque dice la palabra que Dios es espíritu y es necesario que el que adora, la adora en espíritu y en verdad. Amén. Y este tema, ¿verdad?, ha estado bueno. Sabemos que abarca muchas cosas. Hemos, ¿verdad?, entrado en esta conversación y hemos tocado diferentes puntos. Sabemos que en parte nos quedamos general, después cerramos, nos fuimos más a lo particular, nos fuimos a los extremos, pero qué bueno, ¿verdad?, que podemos compartir este tema para edificación de cada uno de los que nos escuchan a través de Radio y TV Justicia
y que nos van quizás a escuchar un poco más adelante en la retransmisión en las diferentes redes sociales también, en que tenemos nuestro programa Bastión. Queremos saludar a cada uno de los hermanos que se han ido conectando en algunas de nuestras redes. Saludamos a Jacqueline y a Eduardo Mayo, a Virgen Cruz, Yarisa Torre, mi esposita, Mari Pérez, Pastora Rosita Gómez, Vidal Castillo, Gloris Marí, Max Emil, bendiciones, pastores, Luis Solí, Edwin Alvarado, Mercedes, Benita, César Jordán, Jesús García, Irigualesca, Tina Jiménez, Santa Jiménez, José Muñoz y Gordo Rodríguez. Dios continúa bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que se ha estado conectando, y queremos agradecer nuevamente a nuestra hermana Mignali por acompañarnos en esta noche y ser partícipes también de este tema, ¿verdad? Tan bueno, y qué bueno, ¿verdad?, que ha estado con nosotros y que ha podido compartir también la palabra y aquí la conversación, ¿verdad?, dentro de este tema de edificación para todos aquellos que nos escuchan. Así que ya estamos dando por concluido este programa, su programa Bastión, y esperamos, ¿verdad?, que se siga conectando en cada uno de los programas, tanto en el programa Bastión como los diferentes programadores, el programa también Un Llamado para Ti Joven, que ya te toca mañana nuevamente, ¿verdad? Y les invitamos a que también se conecten cada una de la programación que te ofrece Radio y TV Justicia Puerto Rico, ¿verdad?, para edificación de todo aquel que, ¿verdad?, escucha esta emisora y que es edificado a través de cada programa, de cada ministerio y cada hermano, ¿verdad?, que a bien ha tenido poder expresar y publicar, ¿verdad?, las grandezas de nuestro Padre Celestial en cada una de las plataformas y en cada uno de los espacios. Así que nos vamos despidiendo. Esto ha sido su amigo hermano Félix Enrique de Jesús, que se despide de su programa Bastión, y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios bendiga. Radio y TV